la importancia del tema no se escapa a nadie. Creo que en el mundo hoy en día no se está hablando de cosas distintas, sino de las actuaciones del presidente Trump, que una vez posesionado ha empezado a firmar una serie de órdenes ejecutivas con las cuales hace realidad lo que había prometido durante la campaña electoral. Y cada orden ejecutiva de esas es un golpe que muchos un golpe inesperado, que tiene que ver pues con un viraje en la política del gobierno norteamericano en distintos aspectos, pero sobre todo, principalmente, un viraje en la política económica. Hay una serie de artículos y de columnas en estos días excelentes. Enrique Daza, el director de la revista del RINDE, acaba de publicar un artículo sobre lo que es el Tratado Transpacífico del TPP, que es una de las decisiones que ha tomado Donald Trump, que es retirarse de ese tratado. Es un artículo excelente. Stiglitz publicó en El Espectador el domingo pasado un análisis también excelente con el que en términos generales coincidimos. ¿Sí? Reinaldo Spitaleta está también en El Espectador de hoy, un excelente artículo con el buen tino que él siempre tiene y la audacidad que él tiene, titularlo así como Trump a las trompadas, por la manera como ha irrumpido pues en la escena política mundial con todas las medidas que está tomando, e incluso aquí entre nosotros en nuestro periódico de Bucaramanga, Vanguardia Liberal, hay también durante estos días una serie de columnas que merecen la pena mirarse. Yo solo voy a mencionar una, porque sirvió para orientar el contenido de esta charla, y es la del doctor Jaime Calderón, quien hace 2 días decía entonces cómo explicarnos que el presidente Trump desarrolla una política proteccionista, está en contra de los tratados de libre comercio, y Jorge Enrique Robledo coincide plenamente con ese punto de vista. Y entonces, de una vez planteo lo que va a ser, digamos, la tesis central de esta charla, y es que uno es el punto de vista de Donald Trump, o la política de Trump, la economía de Trump, tanto al interior de Estados Unidos como internacionalmente, donde, si bien es cierto, ha retirado a Estados Unidos del Tratado Transpacífico y ha prometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, golpeando doblemente a México, especialmente porque primero lo golpeó con el tratado y ahora al salirse del tratado quiere volver a golpear la economía mexicana y al pueblo mexicano, además con la construcción pues, de un muro de infamia que me lleva a mí a pensar que puedo parafrasear a Ronald Reagan. Cuando estuvo en Berlín no se había derrumbado todavía el muro de Berlín, y entonces en su discurso dijo derrumben este muro. Es lo que ahora lo que nosotros tenemos que decirle a Trump es no derrumben el muro, ya hay construidos 1000 kilómetros, no dejemos construir los otros 2000 que hacen falta. Entonces, repito, la tesis central alrededor de la cual yo voy a hablar es que la oposición a los tratados de libre comercio y la política proteccionista de Donald Trump no significa un cambio en el modelo neoliberal que ha promovido Estados Unidos desde
la presidencia de Ronald Reagan. Ese modelo no se va a cambiar, ni se va a cambiar el que en la economía de Estados Unidos desarrolle y fomente el predominio del capital financiero y el predominio de las grandes corporaciones y compañías transnacionales en contra de todos los otros sectores de la producción. Eso no va a cambiar. El proteccionismo que plantea Trump, la oposición que plantea Trump a los tratados de libre comercio, está enmarcado en su política internacional, en la geopolítica actual, y así vamos a tratar de sustentarla. Muy diferente es la oposición al libre comercio, a los tratados, y la posición proteccionista que sostenemos muchos, donde lo que se busca es precisamente impedir las imposiciones de la potencia de Estados Unidos sobre nuestros países para poder desbloquear el desarrollo de las fuerzas productivas, de la industria nacional, de los empresarios en el campo, de la ciudad, de la economía campesina, de todas estas realidades económicas que con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia están haciendo retroceder mucho más de lo que estábamos antes de ese tratado. Entonces, esa es la tesis central. Pero antes de hablar de la política económica de Trump, digamos algo sobre quién es, de dónde viene, para entender para dónde va. Trump es un millonario de cuna, heredó de su padre una gran fortuna, él la ha multiplicado. Hoy se calcula en 4.500 millones de dólares, eso es lo que la revista Forbes dice que tiene Donald Trump. Como su personalidad es bastante, tiene un ego muy alto, él insiste que no son 4.500 sino 10.000 millones de dólares, pero quienes saben llevar las cuentas de las finanzas internacionales dicen que es 4.500 millones de dólares. Pero como dice muy bien el Premio Nobel de Economía Stiglitz en el artículo que publicó El Espectador el domingo pasado, si bien Trump es millonario, se puede ver con claridad que no es miembro de la élite tradicional. Entonces hay que entender que es un magnate, pero no es un Rockefeller, no es un Ford, no es un Morgan, un DuPont, ¿sí? No es de la familia de los Kennedy ni de los Walton, los dueños de la cadena de Walmart, ¿sí? Y en Estados Unidos, al igual que en cualquier país capitalista, además del dinero, además de la fortuna, pues existe una tradición de dinastías, ¿sí? De familias que gobiernan, etc. Entonces, Stiglitz dice, eso permitió durante la campaña electoral que un sector del pueblo norteamericano lo percibiera como alguien distinto que realmente se oponía pues a quienes tradicionalmente ha gobernado. De la misma manera hay que tener en cuenta que Trump no es un filántropo, es decir, es un hombre de negocios como de Zapatoca, ¿sí? De una tradición bastante ahorrativa, ¿sí? No es un Warren Buffett, no es un Carnegie, no es George Soros o Bill Gates, que incluso porque les conviene a sus negocios y les permite pagar menos impuestos, etcétera, pues crean fundaciones en las que invierten miles de millones de pesos o le regalan un muy valioso y bellísimo sala de conciertos en Nueva York, como es el Carnegie Hall. No, Trump ha preferido quebrar varias veces sus empresas para no tener que pagar impuestos, ¿sí? Y es de los y hasta el momento se ha negado a presentar pues, su declaración de renta. Y finalmente digamos que es una personalidad compleja, para decirlo de una manera
polite, de manera amable, ¿sí? Es decir, cualquiera que lo vea puede tener unos rasgos de narcisismo, es histriónico, ¿sí? Es un machista de miedo. Se ubica dentro de lo que en Estados Unidos se llama un ganador, alguien que es un ejecutor, que no es que compre, que hace, que realiza, y es lo que está tratando de mostrar en estos primeros 8 días de su gobierno, ¿no? Vamos a hacer todo esto, ¿no? Él estudió real estate, y entonces en la única universidad de los Estados Unidos, y en ese momento la Universidad de Pensilvania en Filadelfia tenía un programa de pregrado que le daba un título de economista, pero que el enfoque era la venta de bienes inmuebles, ¿sí? Su fortuna está hecha básicamente en torno a ese tipo de negocios. Es propietario de grandes edificaciones, de hoteles, de casinos, ¿sí? Se mueve ahí. Y finalmente, pues es alguien muy entrenado y formado en el arte de la propaganda, en el dominio de los medios de comunicación, ¿sí? Durante años dirigió un reality show, El Aprendiz, donde aprendió todos los trucos que utilizó durante su campaña electoral y que a cualquier persona le parecería un exabrupto, pero que si se ve dentro de un libreto para manipular la información son perfectos. Es decir, alguien que dice: no me pasaría nada si yo sacara un revólver en este momento en la Quinta Avenida y le disparara a alguien, igualmente ganaría las elecciones. Alguien que le dice a su contrincante, a Hillary Clinton, le dice: usted es una nasty woman, una mujer asquerosa, ¿sí? Pero eso lo que tiene, el trasfondo de eso es una táctica publicitaria para demostrar que no, sí soy capaz de vencer estos oponentes. Y si se ponía en el terreno de la discusión económica o política o algo, pues no iba a poder lograrlo. Eso es una lección que debemos aprender, pero por el lado positivo. Es decir, cómo aprendemos a hacer una campaña como la que esperamos hacer con la candidatura a la presidencia de Jorge Robledo, utilizando la psicología de masas, pero no para desarrollar estas prácticas manipuladoras, sino realmente para educar de una manera importante y para impactar a la población. ¿Por qué ganó Trump las elecciones? ¿Cuáles son las razones de su triunfo? Además de esa estrategia de comunicaciones que acabo de mencionar, se da una circunstancia en Estados Unidos que siempre ha dicho que es un emblema un país que es emblema de la democracia burguesa, y sin embargo tiene el sistema electoral más antidemocrático y anacrónico que pueda existir, porque allí un voto no es una persona, un ciudadano no es un voto. De hecho, Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos a Trump, pero existe un colegio electoral donde cada estado tiene un número de electores que corresponde al número de congresistas que tiene, y entonces es algo más complicado, pero entonces son esos electores que todos los votos del estado se van dependiendo de esa correlación de fuerzas. Ya mencioné, y creo que fue base de la triunfo de Trump, el oponerse a lo que se puede considerar el establecimiento bipartidista que ha gobernado a Estados Unidos en las últimas décadas. Y entonces ahí tengo pues graves diferencias con mi familia norteamericana, ¿sí? Porque yo veo que lo que ha habido es continuidad entre Clinton y Bush y Obama, ¿sí?
en las políticas económicas principales. De hecho, los tratados de libre comercio siempre han sido una política de los dos partidos. Uno puede ver en YouTube el discurso de Al Gore cuando en 1994 se inauguró el NAFTA, precisamente. Estaban Jimmy Carter, Clinton, los presidentes Bush, o sea, de los dos partidos, y el discurso esta es una política de Estado, esta es una política bipartidista, en esto no tenemos diferencias. Entonces Hillary Clinton de alguna manera representa, y es vista incluso por sectores del Partido Demócrata como parte del establecimiento, ¿sí? Y eso contribuye a la derrota. Hay claramente una responsabilidad de Obama en el triunfo de Trump, porque si bien no quiero negar las diferencias políticas entre republicanos y demócratas, que las hay mucho. Por ejemplo, en todas las políticas que tienen que ver con derechos de las mujeres, derechos de las personas gay, de los inmigrantes, etc. Hay diferencias a ese nivel entre los partidos. Y no voy a negar que durante los 8 años de Obama, los 2 gobiernos del presidente Obama, se vio obstaculizado, frenado, etcétera, en el Congreso por la acción de los republicanos que impidieron que muchas políticas pudieran sacarse adelante. Es decir, hay que ser realistas y hay que ser objetivos. Pero hay hechos donde el presidente Obama tuvo la oportunidad perfecta para ponerse del lado de la clase media, del lado de los trabajadores, del lado de la mayoría de la población, y no lo hizo. Por ejemplo, durante la crisis financiera del año 2008, la crisis que se dio en torno a las hipotecas de basura, es decir, la venta, la especulación que hizo el capital financiero con los préstamos bancarios para adquirir vivienda, que se vendían una y otra vez sucesivamente, ¿sí? Todo el mundo llevaba un porcentaje de ganancia, pero entonces subían las tasas de interés y la deuda se puso impagable. Y cuando se esperaba que Obama defendiera a los propietarios que no podían pagar, Obama instauró en el gobierno económico a los mismos banqueros que habían creado la crisis. Y rescató los bancos, pero no rescató a los deudores. Una demostración más de que Obama no gobernaba independientemente del capital financiero y de las grandes. Exacto. Bien. Ahora, pero tal vez el impacto mayor, el factor más importante del triunfo de Trump está relacionado con el fracaso de la misma economía neoliberal al interior de los Estados Unidos. Está relacionado con la desindustrialización que generó la política neoliberal y los tratados de libre comercio al interior de los Estados Unidos. Es que sabemos que el neoliberalismo es capital financiero por encima de todo, especulación, es alejarse de la producción. La producción es un último recurso. Y entonces el cinturón industrial que rodea los grandes lagos, se llaman Dust Belt, que era
el área más industrializada, con más manufactura de los Estados Unidos, quebró en los últimos años, en las últimas décadas. Y se generaron, o se multiplicaron, o se profundizaron las inequidades sociales. El mejor dato lo da recientemente la prensa. 8 multimillonarios, la mayoría de ellos norteamericanos, poseen la riqueza del 50% de la población mundial, lo que tienen el 50% de la población mundial. Entonces Estados Unidos todavía es muy poderoso, pero aumentó el desempleo. Obama lo hizo descender un poco, pero no solo eso, sino que las condiciones de trabajo se hicieron más forzosas, más onerosas. Por ejemplo, en el sector salud, antes un enfermero podía trabajar un turno de 8 horas y con eso tenía un salario decente. Hoy en día ese mismo enfermero trabaja 2 turnos de 8 horas diarias para tener un ingreso similar. Se dice que las cifras muestran que el poder adquisitivo y que el salario mínimo de hoy es el mismo de hace 30 años. Con quiebras, por ejemplo, en los sectores que ocupaban al personal más calificado, como en el Silicon Valley, en esos sectores, esas genios que habían allí, con su educación, con entrenamiento, con capacidad de resolver, de inventar, de generar conocimiento, muchos de ellos tuvieron que bajarse a trabajar a un nivel inferior. Es decir, uno puede ser doctor en computer science y resolver problemas de software muy complejos, ¿sí? O puede ser trabajar en una universidad resolviendo los problemas de las TIC en la universidad. Igualmente honroso, igualmente decente, igualmente respetable, admirable, pero desde el punto de vista de la eficacia en el uso del recurso humano, pues es un desperdicio, ¿sí? Entonces muchos de estos trabajadores en esos estados que eran por ser de trabajadores, aquí los sindicatos eran fuertes y por ser de trabajadores votaban por el Partido Demócrata, aunque en las últimas elecciones eso venía descendiendo, pero esos eran los estados claves que había que voltear para ganar en el colegio electoral la mayoría que le diera el triunfo a Trump. Entonces cuando Trump plantea que vamos a cerrar las fronteras, vamos a impedir que lleguen más inmigrantes a robarnos el trabajo de los estadounidenses, que van a renegociar el NAFTA y que se va a salir del TPP porque eso va a ser un desastre para los trabajadores, pues esos trabajadores y sus familias y sus comunidades, porque ustedes saben que la economía no es solo el trabajador que se queda sin empleo. Entre 1980, comienzo de auge neoliberal, y el año 2014, se perdieron en la industria manufacturera 7 millones de trabajo, de puestos. Se pasó de 18,9 millones a 12,2 millones. Los trabajadores de la manufactura, que eran el 19% de la mano de obra de los Estados Unidos en 1980, en el 2016 eran apenas el 8%. Pero ese desempleo implica la familia, implica los negocios de la comunidad, implica, entonces hay zonas realmente muy pobres. Y algo similar ocurre, por ejemplo, en los estados de la minería del carbón, que se sustituyó por el fracking.
para explorar petróleo en Estados Unidos, ¿sí? Lo más grave, la situación ha llegado a ser tan difícil entre ese sector de la manufactura que en 1999, hace 17 años, dejó de crecer la expectativa de vida entre los trabajadores manufactureros, que venía aumentando, y es lo que se espera. Incluso la de los latinos, siendo también una población con muchos problemas económicos, continúa aumentando, pero hace 17 años se estancó. Y con el aumento de la mortalidad entre estos trabajadores, en el año 2015, la expectativa de vida empezó a disminuir entre ese sector de la población. Algo impensable e inaceptable en la principal potencia económica del mundo. Entonces, y fueron esos trabajadores que constituían una tradición familiar de salir incluso de ni siquiera de la universidad, de salir de high school y entrar a trabajar con la clase de promotores o con la Ford, etc., que recibían una altísima calificación, tan altísima que eran capaces de producir carros y de manejar robots, etcétera, etcétera. Pero fueron esos trabajadores los más golpeados, lo que en esos estados le dieron el triunfo a Trump. Mientras tanto, y aquí lo voy abriendo la segunda parte de esta charla, China entre 1980 y 2014 se convirtió en la primera potencia manufacturera del mundo. Mientras Estados Unidos, su capacidad de producción en esta área de la economía disminuyó, China la aumentó a tal extremo que el déficit comercial en el área de la manufactura en Estados Unidos era el año pasado de 832.000 millones de dólares. Entonces, el neoliberalismo plantea el libre comercio, ¿sí? Plantea la libre competencia, las aperturas económicas, pero Estados Unidos lo hizo pensando, es que abre la economía, son para mis productos, abre la economía es para yo entrar a controlar las economías de los otros países, se abre la economía para yo ganar de los mercados. Pero en estos últimos años cambió la cosa y China se puso al mando. Un intelectual trumpista, es como se llaman ahora, y hay intelectuales trumpistas, sí, los que nos siguen no son simplemente, no, hay intelectuales trumpistas, resumió el programa de gobierno de Trump, que fue muy confuso en todas sus presentaciones, en menos libre comercio, más restricción a los inmigrantes y menos intervención extranjera. Pero lo del menos libre comercio hay que analizarlo cuidadosamente. La clave está en una declaración oficial que hizo Trump el 21 de noviembre, o sea, ya era presidente electo, se encuentra en YouTube, ¿sí? Donde dice: tan pronto tome posesión del cargo de la presidencia, retiraré a Estados Unidos de la Alianza Transpacífica por considenciarlo un potencial desastre para los intereses del país y de los trabajadores. Pero a renglón seguido hizo explícito
reemplazaremos ese tratado multilateral, porque el Transpacífico son 12 países, ¿sí? Lo reemplazaremos por tratados bilaterales, Estados Unidos con cada uno de esos países. Hoy dio una declaración diciendo, ya como presidente de la República, donde confirma eso. Vamos a buscar son tratados bilaterales. Entonces lo que hay es un viraje en una estrategia para controlar los mercados del mundo. No hay un cambio económico para crear una economía mundial distinta. No es novedosa esa táctica de cambiar los tratados multilaterales por tratados bilaterales. Hay un manual del Banco Mundial que dice, cuando usted va a negociar un tratado de libre comercio, pues mira cuáles son las condiciones. Entonces en el ALCA, Clinton dijo, se le abrió pues la perspectiva y dijo, no, metamos a todo el mundo, todas las Américas en un solo tratado. Cuando fue a ver, los intereses son muy distintos, muy complejos, y entonces hay que ver país por país cómo se hace. Y entonces el ALCA, que era para todas las Américas, terminó el tratado de libre comercio con Chile, tratado de libre comercio con Perú, tratado de libre comercio con Colombia. Ahora, unos de esos tratados bilaterales se negocian más fácilmente que otros, depende de la posición política del gobierno con el que Estados Unidos negocia. En el Tratado de Libre Comercio, como lo ha explicado hasta en detalle y hasta en todas, página por página del TLC de Estados Unidos con Colombia, Jorge Robledo, ¿sí? Ese es un tratado 100% para beneficiar a los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, el capital financiero de Estados Unidos, los productos que exporta Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano, su posición, igual que la de demócratas y republicanos, aquí no ha habido diferencia entre Pastrana, Uribe y Santos. Y el doctor Jaime Calderón, en su columna de hace 2 días, dice ¿qué estaba pensando Uribe? Que fue el que negoció. Ahí descubre su posición santista, porque es tratando, luego acaso el tratado no va a firmarlo con Santos. Entonces, ¿sí? Trump no se propone cambiar el modelo económico neoliberal. ¿Sí? Como lo precisó George Parker, un analista el año pasado, después del triunfo, dice: quienes plantean este viraje argumentan que el gobierno debe intervenir para favorecer a los estadounidenses pobres y de ingresos medios, pero lo van a hacer, pero mediante la aplicación de los principios del mercado a las políticas públicas. Es decir, quitando poder a Washington y dando a los individuos más opciones, y a las compañías y a transnacionales más opciones, y a las corporaciones más opciones. Es decir, lo que quiere hacer Trump es romper con estos tratados de libre comercio, ¿sí?, para dejar que al interior de la economía norteamericana los grandes capitales puedan entrar en libre competencia, la receta neoliberal, concentrar el capital en los grandes monopolios, ¿sí? Y ese es el tipo de economía que quiere desarrollar. Se puede predecir que, salvo el que se obliga a ciertas empresas como las de automotores, que les está diciendo Trump: tráigase de México esta planta, ¿sí?, o que va a subir los aranceles para los productos que se traigan por fábricas de Estados Unidos, le digo a las empresas automotrices: entonces lo que ustedes produzcan allá,
nosotros le ponemos, si nos van a traer aquí esos automóviles, nosotros les vamos a poner impuestos de entrada. Salvo esas cosas, lo que va a hacer Trump es darle más juego a las fuerzas del mercado. No se explica de otra manera que la totalidad del gobierno que ha nombrado Trump sean magnates de las petroleras, jefes financieros de Goldman Sachs, o sea, los tiburones más grandes del mundo neoliberal, esos son los que son. Todavía están confirmando algunos de esos nombramientos. Ya negaron uno, el de la ministra de Educación, pero es que la señora era innombrable. ¿Sí? Es decir, promotora de la privatización de la educación. A nivel primario y secundaria, Estados Unidos tiene un sistema educativo público todavía muy fuerte. Pero esta señora fue de las que se inventó lo que aquí llamamos colegios en concesión. ¿Sí? Escuelas charter, tienen otros nombres y otras modalidades, ¿sí? Pero es convertir en un negocio las escuelas públicas. Y lo que se demostró en la audiencia, en el Congreso, es que la señora de Educación no sabía nada. Entonces por eso no la confirmaron. Pero para la agencia que va a manejar el medio ambiente, que si ustedes sean ambientalistas, aquí están nuestros amigos queridos y compañeros del Comité de Defensa de Santurbán, ¿sí? El hombre que nombró Trump para dirigir la agencia ecológica ha sido muchos años fiscal del estado de Oklahoma, y desde ahí ha sido representante de las empresas mineras y se ha opuesto a todas las normas ecológicas. Bueno, el mismo presidente Trump ha dicho que él no cree en el calentamiento global ni en nada de eso. Es una situación que incluso ha levantado un movimiento grande entre los científicos de Estados Unidos. Porque es que tener de presidente a alguien que dice que la ciencia no funciona. Entonces se ha creado, yo ya me inscribí para que me manden la información de todo, un gran comité nacional, una plataforma que va a hacer en marzo una marcha contra Trump por la ciencia. Además, porque la investigación científica ya los fondos se han recortado. Solo se investiga lo que las transnacionales les interesa. Entonces no se puede decir que el gobierno de Trump vaya pues a defender una economía más igualitaria, vaya realmente a eliminar las inequidades sociales. ¿Cómo va a eliminar las inequidades sociales creando el muro? Una orden ejecutiva de Trump va contra de lo más positivo que hizo Obama, que fue darles una residencia temporal a los Dreamers, es decir, a aquellos jóvenes que llegaron por el hueco a Estados Unidos y como la obligación en Estados Unidos es que no se puede quedar ningún niño sin escuela, van a la escuela aunque no tengan papeles, van al bachillerato aunque no tengan papeles. Muchos de ellos brillantes se ganan becas en las universidades, se gradúan de las universidades y no tienen papeles y no podían trabajar. Suicidios, etc. Entonces Obama dio unas órdenes ejecutivas, de las pocas que él hizo, ¿cierto?, defendiendo. Ya Trump dijo: fuera, esto no. Entonces, ¿cómo va a reducir las inequidades sociales
si algo de lo poco en que avanzó, pero muy tímidamente, Trump, que fue el sistema de salud, el Obamacare, ¿sí? También ya hay una orden ejecutiva para desmontarlo. Antes de Obama, 56 millones de norteamericanos no tenían un seguro de salud porque no podían pagar. Con la reforma de Obama, 20 millones de esos 56 ya lo tienen, pero ahora lo van a perder. Pero cuando yo digo que la reforma de Obamacare fue tímida, es porque no cambió la naturaleza neoliberal de ese sistema de salud. De nuevo, el neoliberalismo es capital financiero. En la salud, capital financiero son las compañías de seguros, nuestras EPS. En Estados Unidos, lo que logró Obama fue un sistema donde se ponen ciertas regulaciones y donde hoy en día hay 63 planes de beneficios, o sea, uno puede comprar un seguro, 63 tipos de seguros distintos, dependiendo de lo que le cubra. Entonces, este cura solo gripas, entonces cubre solo gripas, entonces vale un barato. Este cubre fracturas, entonces vale un poco más. Este otro cubre trasplantes, entonces ese vale mucho más. Tan es así y tan influenciado está ese sistema de salud por el capital financiero que esos planes de beneficios se categorizan lo mismo que las tarjetas de crédito: plata, oro, platino, etc., dependiendo de lo que cubra. Bueno, y eso, ¿cómo será la influencia, el poder del capital de las aseguradoras? Que aún eso lo va a desmontar. Entonces, el proteccionismo de Obama es un proteccionismo que tiene principalmente otra estrategia. Bueno, luego Trump, y que responde a la necesidad que tiene el modelo neoliberal de reinventarse cada rato que sea necesario, porque si no lo va a asfixiar las inequidades sociales y económicas y las protestas. Y entonces la política económica de Trump encaja perfectamente con los ajustes al modelo neoliberal que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional a raíz de la crisis financiera del 2008, pero sobre todo a raíz de la crisis de la deuda externa en Grecia, ocasionada por el mismo Fondo Monetario Internacional, que quebró el país. ¿Sí? Es la lógica de que entre más expolie yo a un país, pues menos posibilidad tiene de pagarme la deuda. Entonces, si sigo apretando esto, voy a terminar perdiendo. Entonces, mejor le hago unos ajustes al modelo. Y entonces, el año pasado, en junio del año pasado, 2 economistas importantes del Fondo Monetario Internacional publicaron un artículo que se llama "Neoliberalismo se ha sobrevendido". Hay que ponerle frente, porque las políticas neoliberales que incluso nosotros, el Fondo Monetario Internacional, aplicamos, ha llevado al estancamiento del crecimiento de esos países y ha llevado a que se incrementen las desigualdades sociales, los extremos entre la pobreza y unos pocos millonarios. Entonces hay que hacer cambios. Entonces, en ciertos círculos se empezó a decir: el Fondo Monetario está adoptando una actitud positiva, hay que apoyar al Fondo Monetario. Son los mismos que dicen:
está de proteccionista, entonces lo que viene es bueno. Si usted va a la página del Fondo Monetario Internacional, lo primero que se publicó después de ese artículo fue un editorial del economista jefe del Fondo Monetario Internacional diciendo, se llama Maurice Ofter, diciendo, ese artículo ha sido mal interpretado. No representa un cambio significativo en la estrategia del Fondo Monetario Internacional. No es que se cambie el enfoque, no se trata de una revolución, es una evolución en la política macroeconómica. Entonces, hasta aquí yo quiero insistir que la política de Trump no va a cambiar la política neoliberal en lo fundamental. ¿Para dónde va entonces Trump? ¿Qué es lo principal? Ya hablamos de que se retira del Tratado Transpacífico del TPP. El artículo de Enrique Daza, que fue publicado en estos días, es una columna muy corta, es excelente y explica todo. ¿Qué es lo esencial? Está en la página del Polo. 12 países firmaron eso: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Chile, Perú y México, fueron los 3 países latinoamericanos. Enrique dice en su artículo que sumados aportan $30 billones, es decir, el 40% del Producto Bruto Mundial. O sea, eso es un tratado, ¿sí? Todos los analistas concuerdan, orientado, porque la mayoría de los países son del área de influencia económica, son de la área geográfica donde Asia ha desarrollado su influencia económica y ha hecho enormes inversiones. ¿Sí? Entonces, el objetivo era reducir el mercado chino. El gobierno chino calculó en 2.2% de su Producto Bruto Interno lo que perdería si ese tratado funcionara. O sea, lo lesionaría enormemente a China. Pero es que China no se ha quedado quieta. Ya mencionamos que se convirtió en la potencia manufacturera mundial, en la primera. Entonces, para no ir muy lejos, el 17 de enero, de 10 días, el primer ministro chino, en la conferencia esta que se hace en Suiza, Davos, dijo varias cosas que a nosotros nos deben interesar, porque es la clave para entender lo que está pasando. Dijo el primer ministro: pero China está por mantener la globalización económica del libre comercio. Ojo, nosotros estamos en la globalización neoliberal. Y dice, nosotros duramos 20 años pensando si nos metíamos a la Organización Mundial del Comercio o no, y lo decidimos, y aceptamos sus reglas. Y ahora nos quieren cambiar las reglas, ¿cierto? Nos van a imponer otras reglas de comercio. Tal vez la frase más importante, en mi opinión, de ese discurso es, dijo el primer ministro: se debe mantener el compromiso con el libre comercio y la libre inversión de capitales. Se debe promover la liberación del comercio y de la inversión. Se debe mantener la apertura y se debe decir no al proteccionismo. Entonces, lo que es la respuesta de China a Trump, del primer ministro chino Trump. Te está diciendo Trump: proteccionismo, nos va a cambiar las reglas. Nosotros decimos: vamos a mantener las reglas. Sí. Y en ese discurso China recuerda que ya es la segunda potencia económica del mundo en general, que creó el Banco Multilateral Asiático para la Infraestructura,
con un patrimonio 2.5 veces superior al del Banco Mundial. ¿No le queda? ¿Sí? Que hace 3 años viene impulsando lo que se llama Belt and Road Initiative, la iniciativa del cinturón y de la ruta. Los chinos siempre hablan, puede ser de esos, ¿sí? Entonces el cinturón es el cinturón económico que cubre los países de la vieja, antigua ruta de la seda que va de China hasta Europa, pero que pasa sobre todo por Pakistán, ¿sí? Y que acerca y va trazando los lazos económicos. Y dice, ya eso le metí 100.000 millones de dólares, una cosa así, ¿sí? 50 millones. Y luego la ruta, es la ruta del mar meridional de China. Porque esa es la ruta por donde nosotros van nuestros productos. Pero además, en esos días, todos vimos en las noticias que el portaaviones nuclear, el único que tiene China, pero que es súper poderoso, se paseó por toda esa ruta. Pero además, se nos recordó que en los últimos años China ha creado en ese mar meridional 6 islas artificiales convertidas en bases militares para proteger su comercio. Entonces esa ha sido la respuesta de China, ¿sí? A eso es a lo que trata de enfrentarse Trump. Pero además China creó en abril del año pasado el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, porque los BRICS es esa alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Que se creó también como una fuerza distinta en la que no está Estados Unidos, en la que está Rusia, ¿sí? Y esa alianza, que ha estado muy activa, se creó ese banco, que es la contraparte al Banco Mundial que dirige Estados Unidos, con 100.000 millones de dólares. Y lo creó y de una vez empezó a hacer créditos. Y creó también China el Fondo Común de Reservas Monetarias, como una alternativa al Fondo Monetario Internacional, con otros 100.000 millones de dólares. Entonces China continúa en el Banco Mundial, continúa en el Fondo Monetario Internacional, pero ya creó unos bancos que tienen esas funciones para el desarrollo de su comercio, de sus inversiones financieras, financiar los proyectos, financiar los países, etc. ¿Y cuál es el papel de Rusia? Hay una gran crítica en este momento en Estados Unidos, el FBI, la CIA, hay 11 agencias de inteligencia, ¿cierto? Las que más son el FBI y la CIA, está la NHS, la no sé qué, pero entonces, alguna de esas o todas esas descubrieron que Rusia estaba hackeando la versión de nuestro hacker con Zuluaga. El hacker Sepúlveda ha puesto Sepúlveda y que eso tuvo que haber intervenido. Entonces, los enemigos de Rusia y de Estados Unidos tienen a Rusia en este momento de blanco. Pero por otro lado, Trump ha dado declaraciones específicas, textuales, diciendo: con Rusia se puede negociar. Y de hecho nombró a Rex Tillerson, secretario de Estado, quien fue por muchos años e hizo toda su carrera en la Exxon Oil Company. O sea, es un hombre de las petroleras, de las grandes transnacionales. Lo nombró secretario de Estado, pero además el hombre recibió en el año 2012, con abrazo y besos de Putin en ambas mejillas, como estilan los rusos, ¿sí?, la medalla a la amistad, que es la condecoración más alta que se otorga en Rusia a un extranjero.
Entonces todos estos son indicios de que Trump tiene sus ojos en Rusia, ¿sí? Porque cualquier cosa que haga para interferir en la alianza entre Rusia y China lo va a favorecer. El objetivo principal, el enemigo principal de Trump es China. Pero la conexión va más allá. Trump ha dicho que la OTAN es obsoleta, la Organización del Atlántico Norte, que fue la organización militar de los tiempos de la Guerra Fría y de la Guerra Caliente también en varios países, en que para oponerse a la Unión Soviética y a Rusia. Entonces Trump dice, oiga, eso no es un peligro, quitemos esto. Pero es que los hombres de negocios hacen siempre esas jugadas que son como a 3 o 4 bandas, ¿no? Porque golpear la OTAN es golpear a Alemania, que es el otro actor poderoso en el capitalismo mundial, y con la Unión Europea. Pero además, mientras Trump dice que la OTAN es obsoleta, Marine Le Pen, la jefe del partido de inspiración fascista, nacionalista francés, candidata a la presidencia, ¿cierto?, dice que la OTAN ha perdido su raison d'être, su razón de ser. ¿Sí? Entonces hay una coincidencia. Y Le Pen también plantea: podemos ser proteccionistas al estilo de Putin, al estilo de Rusia, que es un proteccionismo razonable, ¿sí? En otro artículo que está preparando Enrique Daza, él utiliza el término que es un proteccionismo inteligente, que es como hablan en los BRICS, ¿sí? O sea, es un proteccionismo que sí, pero no, depende de qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, y con esto termino, Trump está preparándose para esa lucha por mercados a nivel internacional, para hacerlo de una manera distinta a como lo hacía Obama, porque a Obama no le salieron bien las cosas. Por ejemplo, en Ucrania, ¿saben que Estados Unidos promovió un golpe de Estado para que Ucrania, que era un aliado de Rusia, pasara a ser aliado de Estados Unidos? ¿Qué hizo Rusia? Les dijo que Crimea habla ruso. En 1773 Crimea era de Rusia. Traigámosla para acá otra vez. Además en Sebastopol yo tengo mi base mi naval sobre el Mar Negro. ¿Sí? Si ustedes se ponen así conmigo, yo no puedo quedarme quieto. ¿Qué hizo Obama? Le puso sanciones económicas, pero no una acción militar ni nada, ¿cierto? Porque es muy difícil, ¿sí? Ahora, en la práctica esas sanciones económicas se están perjudicando más a Europa que a Rusia, porque entonces Rusia no le está dando el gas que necesita, todo el gas que necesita Europa, ni todo el petróleo, ni todas las otras cosas. Está debilitando a Europa. Gracias. Y en Siria, Rusia fue quien realmente doblegó la oposición al gobierno de Saddam, y la reconquista de Alepo se hace con el apoyo de los rusos. Eso lo dice Trump también en su campaña. Ese es uno de
las críticas a Hillary Clinton. Le dice: ustedes militarmente nos metieron en unas guerras que no han sabido ganar. Por eso Trump lo que está hablando es por ahora menos intervenciones militares. ¿Por qué? Porque necesitamos recomponer la economía, porque sí, esa es la debilidad rusa también. La economía rusa es la quinta parte de la de Estados Unidos, creo, o algo así. Entonces, en esta confrontación internacional pues se necesita peso económico. En síntesis, el proteccionismo y la política económica de Trump y la política internacional de Trump es para profundizar el neoliberalismo. Es para avanzar en la geopolítica y el control de los mercados internacionales ante la amenaza real que significa China. Esa es la política económica que solo utiliza a los trabajadores y a la clase media a la que dice defender para crear un nacionalismo del mismo de Le Pen o de los partidos fascistas de Holanda y de Alemania y de Francia. Hay quienes han comparado de manera muy razonable a Trump con Mussolini. Es que recuerden que el fascismo que nació con Mussolini nació hablando del nacionalsocialismo. Defendamos nuestra nación y a nuestros trabajadores. Esa es la política de Trump. Ya que aquí no tenemos tiempo pues, de ahondar en la situación de los inmigrantes, pero digamos esto: la posición anti-inmigrante de Trump tiene, a mi manera de ver, dos sentidos. Una, recalcarle a esos trabajadores norteamericanos que los va a proteger, ¿cierto? Porque va a pedir que, con un estereotipo que no es cierto, de que los latinos llegan y sin hablar inglés le quitan el trabajo. No, desde el programa de los braceros de Eisenhower, los latinos han hecho los trabajos que nadie más puede hacer con un precio de mano de obra que nadie más va a aceptar. ¿Sí? Entonces sirve para eso. Y de otro lado, la cosa anti-inmigrante sirvió a Trump para hacer la relación con los grupos racistas, los herederos del Ku Klux Klan, todo tipo de fanáticos, todo tipo de grupos extremistas y radicales, religiosos o no, que fueron otra parte de la votación importante de Trump. Por el contrario, nosotros cuando hablamos de proteccionismo mientras que una es una política imperial, la de Trump, la nuestra es una política de resistencia al imperialismo, es una política de defender la producción en el campo, en la ciudad, es una política en la economía campesina, de unir al país, las etnias, las religiones, etc., no de dividirlo. ¿Sí? Cuando aquí se habla de proteger y de oponernos al Tratado de Libre Comercio, estamos diciendo que nosotros vamos a producir para en un juego de la política internacional podamos participar en igualdad de condiciones, buscando el beneficio mutuo, la cooperación, como deben ser los negocios. Es decir, nosotros no estamos pensando en que desarrollar nuestra economía para paliar a Venezuela más de lo que está, o Haití. No, es una visión completamente distinta. Cuando nosotros hablamos de proteger la industria, estamos hablando de elevar los salarios, de elevar las condiciones de vida, de no encarecerle la vida por un sistema de salud, ¿sí? De cambiar este sistema de salud que tenemos. Porque la salud es la condición para que el trabajo pueda cumplir su función.
Hablamos de defender a los empresarios. Es decir, tenemos en mente un país completamente distinto al país que durante la era de Trump va a intentar crear. Pero ahí el aspecto positivo es la protesta. Ningún presidente del mundo al otro día de la oposición ya hace una manifestación de 3.500.000 personas. Y en eso hay que elogiar a las mujeres que se levantaron, en primer lugar, por la defensa de sus derechos. Pero si usted va y ve la plataforma de la marcha de las mujeres, que son 4 páginas, encuentran que están diciendo hay que elevar el salario mínimo, estamos con los inmigrantes, ¿sí? Es decir, no es una cosa feminista únicamente. Y en estos tiempos de Trump, pues sí que se debe crear al interior de Estados Unidos pues una alianza, y ahí yo estaré al lado de mi familia, que en eso estamos unidos, ¿no? Contra Trump estamos del mismo lado. Muchas gracias.